Hola chicos y chicas, acá nuevamente regresando a resolver el examen diurno 2017. Recordarles que esto es un apoyo complementario a las clases que reciben normalmente en el colegio y es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación para ayudarles en el proceso del bachillerato de este año. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos y vamos a empezar directamente desde la pregunta número 23. Recuerden que en el video anterior estábamos resolviendo las dudas y quedamos en la pregunta 22 y habíamos eliminado los conos. En este caso, el único tema que se eliminó para este año fue todo lo que tiene que ver con conos y por lo tanto lo eliminamos. Si ustedes van a tener acceso al examen, recuerde que esa pregunta no se debe resolver, no se preocupen por ella, simplemente la brincan y seguimos adelante. Entonces nos dicen que existe un conjunto M y ese es el dominio. Entonces vamos a ampliar esto un poquito para que todos puedan tener acceso a verlo. Ok, ahí está bien. Entonces, nos dicen que hay un dominio que es M y ese dominio nos están dando un conjunto por extensión y nos dicen que X es menor que 6. Vamos a pintar esto para que lo puedan ver más claramente. Entonces, esto es el conjunto M. Hacemos una recta numérica. Entonces, al hacer la recta numérica, vamos a ubicar el 6 y vamos a decir que la X es menor. Recuerden que cuando la X está por decirlo así, en el pico del símbolo, se dice que es menor y el 6 es mayor. Entonces, si la X es menor, este conjunto va de 6 hacia atrás. Recordemos que cuando tiene la doble línea es cerrado. Y cuando no tiene la línea, vamos a decir que es abierto. Esto quiere decir que la X es menor que 6, estrictamente menor, entonces no incluye el 6 y va hasta menos infinito. Cuando queremos expresarlo por medio de intervalo, entonces vamos a poner que el menos infinito siempre va abierto y en este caso el 6 también va abierto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Luego, en la pregunta 24 nos están dando varias indicaciones. Nos dicen que el nombre de la función es f. Recordemos que el primer conjunto que aparece en la definición es el dominio. El segundo conjunto que aparece en la definición sería el codominio. Luego nos están diciendo que existe una función g. Vamos a ampliarlo un poquito. Nos están escribiendo por ahí. Que creo que así está bien. Entonces, nos están diciendo que existe una función g cuyo dominio es b y cuyo codominio sería r. Nos están diciendo que la b está dentro de a y también nos están diciendo que el intervalo a, en este caso, vamos a hacer una imagen, la recta numérica, vamos a ubicar el 1, vamos a ubicar el 2 por aquí. Más adelante vamos a ocupar el 8 parece y el 14. Entonces, el conjunto A va desde 1 hasta 14 cerrado. El conjunto A es este que está acá. Y está desde 1 cerrado hasta el 14 también cerrado. El hecho de que esté cerrado quiere decir que el 1 y el 14 están presentes en el conjunto A. Luego nos dicen que la intersección, ¿qué sucede con una intersección? Una intersección es los elementos que tienen en común dos conjuntos. En este caso, la intersección tiene que ser desde 2 hasta 8. Entonces vamos a ubicar que desde 2 hasta 8 es el espacio donde existe la intersección. Vamos a nombrar los conjuntos, decimos que este es el conjunto A y vamos a poner en rojo la intersección. B, intersección A, que sería todo este pedazo. Luego nos están preguntando, entonces, ¿quién es B? B es un conjunto tal
que la intersección de B con A es desde 2 hasta 8. O sea, tanto A como B tienen los mismos elementos desde 2 hasta 8. Y como la intersección está cerrada, quiere decir que en el conjunto B también está presente el 2. Por lo tanto, esto sería verdadero. Luego nos están diciendo que el conjunto A por extensión, esto es nada más de poder identificar que es correcto o falso. Como nos están diciendo que el conjunto A es cerrado desde 1 hasta 14, podemos observar que aquí la X es estrictamente mayor que 1, no es igual que 1. Entonces, como dice que el 1 está cerrado, aquí dice que el 1 está abierto y por lo tanto ya a partir de ahí es falso. Lo mismo que el 14, la X es menor que 14, no igual que 14. Cuando decimos que está cerrado es porque se incluye, entonces tendría que haber un igual. Para que eso fuera cierto tendría que venir 1 menor o igual, la X, y luego la X menor o igual que 14. Esto sería correcto, por lo tanto esto es falso. Entonces solo es verdadera la 1. La siguiente pregunta. Tenemos que el dominio G expresado en notación de intervalo es el B que va desde A cerrado hasta B cerrado. Entonces vamos a regresar a la imagen que teníamos por ahí. Tenemos que el conjunto B es el resultado, bueno, más bien, la intersección de B con A es de 2 hasta 8. O sea, los dos elementos tienen desde 2 hasta 8. Entonces la B tiene que contener esos dos elementos, desde 2 hasta 8. Como no es más amplio el conjunto, quiere decir que B es exactamente ese conjunto, desde 2 hasta 8. Y como nos están preguntando por el valor de B, es 8, la respuesta correcta en la respuesta restringida sería 8. Seguimos, recuerden colocarnos todos sus comentarios. Es importante que también puedan compartir este video para que más estudiantes puedan tener acceso y poder mejorar en la resolución del examen de bachillerato que se aproxima. Esperando que todos puedan estudiar de una forma tranquila y completa. Recuerden que esto es solamente un anexo a todo lo que han recibido en el colegio. Muy bien, entonces seguimos. Tenemos... nos preguntan por gráficas. En este caso, ¿cuál de las gráficas representa una función? ¿Cómo yo sé si una gráfica representa una función? Tenemos tres formas de decir que no es función. Cuando decimos que una gráfica no es función, por ejemplo, en la forma tabular, X, Y, decimos que una preimagen, digamos que el 2, se repite con una imagen 4 y con una imagen 7. Esto quiere decir que el 2, vamos a ponerlo más abajito porque ahí no se ve bien. Vamos a decir que los diagramas de Venn, tenemos X, tenemos Y, aquí están las preimágenes, aquí están las imágenes. Tenemos que el valor 2 tiene una relación doble, por un lado con el 4 y por otro lado con el 7. En una función, cada preimagen debe tener una única relación. Y entonces, si tiene más de una relación, no es función. ¿Qué otra cosa no es función? Si lo queremos ver de forma gráfica, yo hago un gráfico por acá y voy a trazar una línea vertical. Esta línea vertical me dice que, por ejemplo, si tomamos el 2 otra vez, tiene una relación arriba, digamos que con 7 y acá abajo con menos 3. Sucedería lo mismo, porque tenemos que el 2 se relaciona tanto con el 7 como con el menos 3, por lo tanto no es función. Entonces puede venir en forma tabular, puede venir en forma de diagrama, puede venir en forma de gráfico. Con cualquiera de los tres no es función. La otra situación que no es función, vamos a ponerla por aquí, extendiendo un poco la hoja, es cuando una preimagen no tiene con quién relacionarse. O sea que la imagen no se encuentra en el codominio. Esa es otra opción que no se considera función. Y la última, que también es una pregunta clásica, cuando tenemos una función lineal de esas que dicen y igual mx más b, y nos están diciendo que el conjunto dominio, por ejemplo, si yo les digo el conjunto z, el conjunto de los números enteros, y que el codominio es el conjunto n.
Cuando el conjunto Z es mucho más grande que el conjunto N, entonces yo voy a hacer un conjunto bien grande por aquí y un conjunto más pequeño por acá. Entonces la cantidad de elementos que hay aquí no es suficiente para una relación única. Entonces van a haber algunos elementos que no van a tener relación y eso no es función. Esas son todas las tipologías que podemos encontrar en este tipo de preguntas. Regresando a la pregunta, en este caso vamos a decir que como son gráficas y vimos que para verificar si una gráfica es función basta con trazar una línea vertical, yo trazo una línea vertical aquí. Entonces veo que por acá y por acá toca dos veces. Al tocar dos veces esto no es función. Si yo trazara una línea vertical en la otra gráfica, toca solo un punto. Que quiero ver si por aquí toca un punto, pues también por ahí toca solo un punto, toca solo un punto. Cualquier línea vertical que yo trace va a tocar un solo punto y por lo tanto esto sí es función. Por lo tanto al final vamos a decir que solo la 2 es verdadera, la opción D. Tenemos, bueno, esto era lo que estábamos hablando hace un rato, verificar si las imágenes están en el codominio. O sea, a la hora de sustituir los valores del dominio, vamos a pintar el dominio con rosa, este es el dominio. Vamos a hacer un diagrama y entonces vamos a colocar los valores. ¿Qué pasa si yo coloco desde 0 hasta más infinito? Y me están diciendo que el codominio, vamos a pintarlo en verde, así, y entonces vamos a decir que cuando yo ingreso un valor de X para buscar la imagen y digo cualquier número de 0 hasta más infinito, imaginemos el 7, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa si yo meto el 7 acá adentro? Sería menos 7, porque ya el menos está ahí con la X, elevado al cuadrado. ¿Qué pasa cuando elevamos un número al cuadrado? Nos va a dar positivo, en este caso 49. Y vamos a observar que en el codominio están todos los valores desde menos infinito hasta 0. Como los resultados al cuadrado siempre son positivos, no vamos a encontrar una relación en ese conjunto. Por lo tanto, el 7 no tiene relación. Al no tener relación decimos que eso es no función. O sea que las imágenes no se encuentran en ese codominio. En la otra función, en la función g, nos están diciendo que el dominio, vamos a pintarlo de amarillo. Y vamos a usar el lápiz amarillo. No me gusta, esto es muy claro. Vamos a usar un color más oscuro, el verde otra vez. Entonces, si esto es mi dominio, y me dicen que el dominio va de 0 hasta más infinito, y vamos a pintar el codominio en rojo, y nos dicen que el codominio va desde menos infinito hasta 0, y tengo que el criterio de la función g es, vamos a correr esto para acá, es menos x, entonces vamos a poner el menos que hace falta. ¿Qué pasa cuando yo meto el 0? 0 negativo da 0, entonces el 0 sí tiene relación. ¿Qué pasa si meto el 1? El 1, esto prácticamente es, la relación es su opuesto, porque sería menos 1. El menos 1 está presente dentro de ese intervalo, desde 0 hasta infinito. Todos los números que yo ponga, g de 7, por decir algo, como hicimos hace un rato, sería menos 7. El menos 7 está presente en todo el codominio. Esto quiere decir que cualquier valor de x que yo meta en este criterio lo va a transformar a su opuesto en forma negativa y por lo tanto va a estar en el codominio. Por lo tanto, todos los valores deberían de tener relación y entonces digo que esto es solo la 2, la que sí es función, que en este caso sería la g. La respuesta correcta sería la opción B. Tenemos ahora tenemos una relación G o F. En este caso, cuando estamos haciendo este tipo de relaciones, siempre vamos a decir que el segundo valor entra dentro del primer valor. Entonces, F tiene que entrar dentro de G. Cuando yo digo G de X es igual a X2
más 8, esto es g, y deseo ingresar la función f dentro de g, se escribe de esta forma. F de x dentro de g sería igual. ¿Qué fue lo que hice? Meter la función f dentro del valor de x. Esto quiere decir que tengo que meter f dentro de ese valor. La función f sería 2x menos el 1. Como está elevado al cuadrado, lo mantengo al cuadrado y más 8. Para desarrollar esto, entonces vamos a decir que es una fórmula notable. Podemos hacerlo multiplicando dos veces el mismo paréntesis, o si conocemos la fórmula notable, pues realizar la fórmula notable. Entonces sería 2x por 2x sería 4x2, 2x por 1 me da 2x, 1 por 2x me da menos 2x, menos 1 por menos 1 me da más 1, y luego recordemos que el 8 estaba también por ahí, y entonces queda 4x2 menos 4x más 9. Vamos a buscar la respuesta correcta. 4x2 menos 4x más 9 sería la opción D. Eso sería el concepto de composición, ingresar una función dentro de otra. Vamos a cambiar de página. Tenemos la pregunta número 29. Nos están dando una función que interseca al eje Y en 3. Y, ok, muy bien, veamos un poquito más. Interseca al eje Y en 3 y interseca al eje X, vamos a ponerlo en verde, en 4. Nos están diciendo, bueno, una función inversa. ¿Cómo encontramos una función inversa? Una función inversa, todo se invierte. Si yo tengo el par ordenado 0,3, recordando que es una intersección con el eje Y, y tengo el par ordenado 4,0, vamos a poner esto aquí, ponemos 4,0. Entonces, en la función inversa todo se invierte. Lo que antes era x, ahora va a ser y. Y lo que antes era y, ahora va a ser x. Entonces, el par ordenado tiene que verse invertido. Lo mismo para el otro par ordenado, tenemos que si es 4 en x, ahora va a ser 4 en y 0 en x. Otra característica que tienen las funciones inversas es que si una gráfica es decreciente, su inversa también va a ser decreciente. Por lo tanto, vamos a buscar una gráfica que sea decreciente y que interseque al eje X en 3 y al eje Y en 4. Entonces aquí tenemos que esta no funciona, el eje X en 3 y el eje Y en 4, esa tampoco, y tenemos esta. Aquí tenemos la intersección con el eje Y en 0,4 y tenemos la intersección con el eje X en 3,0. Por lo tanto, la opción D sería la respuesta correcta. Luego, nos están dando una función por acá. Vamos a ver si lo dejamos de este tamaño que nos quepa en la pantalla. Ahí. Entonces, nos están diciendo, si f es una función dada por f de x es igual a menos 3x más 1/3, entonces, ¿cuál es el valor de f menos 1 en menos 8/3? Esto lo podemos ver de dos formas. Una es que si f de x normalmente busca la imagen, en la inversa vamos a buscar la preimagen. Entonces, si yo quiero buscar la preimagen de menos 8/3, tendría que igualar menos 8/3 con la ecuación menos 3x más 1/3. Esta es una forma de hacerla. Entonces, si quiero despejar las x, paso el 1/3 a restar. Menos 8/3 menos 1/3 es igual a menos 3x. Luego voy a decir que esto me va a dar menos 9/3, que es simplificado. Nos va a estar dando menos 3. Esto ya estamos usando el espacio de la función de abajo. Vamos a escribirlo acá. Entonces ponemos menos 3 es igual a menos 3x. Paso el 3 a dividir. Y entonces el valor de x nos estaría dando 1.
La otra forma que se podría resolver es buscando primero la función inversa. Vamos a decir que f de x es igual a menos 3x más un tercio. ¿Qué significa buscar la función inversa? Entonces, donde yo tengo que f de x es y, voy a invertirlo y voy a poner x. Luego tenemos que menos 3x más un tercio. Y tenemos que cambiar la x por y para que sea una función inversa. Entonces, esto se nos pasó la página. Vamos a regresar a donde estábamos, que es un poco más abajo. Aquí estamos otra vez. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la inversa? Entonces voy a tratar de despejar y como está negativo, la voy a pasar al otro lado. Quedaría 3y es igual a menos x más un tercio. Y luego paso el 3 a dividir. Y sería igual a menos x sobre 3 y lo divido de forma separada para que me quede más cómodo. Aquí tendría que hacer centros y extremos y entonces daría un noveno. Vamos a ponerlo por aquí en esta esquinita usando parte del espacio de la otra pregunta, después lo vamos a borrar. Entonces y sería igual a menos x sobre 3 más un noveno. Esta sería la función inversa, que sería menos x sobre 3 más un noveno. Vamos a decir, voy a separar un poquito aquí con una línea. Vamos a decir que esta función, al ser la función inversa, si yo sustituyo el menos 8 tercios en el valor de x, eso me tendría que dar 1. Como ya lo habíamos hecho, no lo vamos a hacer otra vez. Una forma es suficiente, pero a veces nos piden la función inversa y esa es la forma de encontrar la función inversa. Entonces la respuesta sería 1. Vamos a borrar un poco de cositas acá para tener espacio para poder resolver la pregunta que sigue. Agradeciendo mucho toda la ayuda que nos están brindando acá los compañeros resolviendo las preguntas para que ustedes se puedan resolver todos sus conflictos que tengan, todas las necesidades que puedan ocupar para que puedan salir de la mejor forma para este examen de bachillerato. Recuerden que es muy importante que primero tienen que ubicar lo que sí pueden hacer del examen, lo que están seguros de que lo conocen, de que lo que saben. Una vez que resuelven todas las preguntas que saben, se tienen que devolver a las preguntas que tuvieron duda. Y así completar el examen. Muy bien, seguimos. Entonces, a lo que vinimos. Tenemos una función y esta función es una función lineal. Recordemos que las funciones lineales son de la forma y igual mx más el valor de b. Recordemos que por ahí la fórmula de m, que se la tienen que saber porque no viene, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Necesitamos dos pares ordenados y entonces tenemos un par ordenado por acá, que sería menos 12,3 y tenemos el otro par ordenado por aquí, que sería 0,6. Entonces tenemos x1, y1, tenemos x2, y2 y buscamos el valor de m. El valor de m en este caso sería y2, decimos que es 6, menos el y1 que es 3, y luego el x2 que sería 0, menos el x1 que sería 12. Arriba nos estaría dando 3, abajo nos estaría dando 12 positivo, y por lo tanto esto sería un cuarto. Ya podemos ver que dentro de las respuestas, solo una de las respuestas es un cuarto, y solo haría falta buscar el valor de b. El valor de b siempre vamos a decir que es la intersección con el eje y. La intersección con el eje y, en este caso, aclaramos ahí, es el valor de 6. Entonces, la respuesta correcta tiene que ser la opción A. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y esta página se acabó hasta acá y seguimos con la siguiente página. Tenemos análisis de gráfica. Vamos a ver si lo hacemos del tamaño que podamos ver el texto y podamos ver la imagen. Ahí vamos a ver si lo están viendo bien. Parece que sí lo están viendo bien o lo agrando un poquito más. Bueno, vamos a
a analizar la gráfica, vamos a leer el texto y luego la vamos a ampliar un poquito más. Tenemos que, es que si me dicen que sí, ok, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a mover la gráfica para leer. Entonces, ahí está bien y decimos, la siguiente representación gráfica muestra el total por pagar en colones por un cliente de telefonía fija. De acuerdo con la cantidad de minutos consumidos en las llamadas de un mes, la tarifa mínima por pagar es de 3,000. Disculpas ahí. Entonces, tenemos una gráfica, tenemos minutos y tenemos un total a pagar mensualmente en colones. Podemos ver que nos están preguntando, de acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de los siguientes intervalos de tiempo en minutos se pagaría 3,000 en total? Esto es solo de observar. Podemos ver que desde el valor 0 hasta el valor 60, vamos a pintar la gráfica de aquí a aquí, en todo ese lapso de minutos se está pagando 3,000. Eso quiere decir que era un valor fijo. Ya después de los 60 minutos el valor va a ir aumentando. Entonces, en cualquier intervalo de 0 a 60, tiene que ser un valor fijo de 3,000. Y podemos ver que tenemos de 0 a 90, se pasa de 60, de 30 a 50, eso está acá dentro. De 30 a 50 está permitido y es de 3,000. En este caso, 3,000 colones por pagar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Híjole, bien, entonces, vamos a ver. Nos están diciendo que la función lineal... muy bien, gracias compañeros por estar resolviendo las preguntas que tenemos acá de los chicos. Parece que sí, estamos teniendo bastante sintonía, bastante audiencia. Y por dicha tenemos a los compañeros ahí que están resolviendo. Muy bien, entonces, tenemos una función lineal. En esta función lineal vamos a decir que podemos observar dos pares ordenados. Podemos observar el par ordenado en 0,4 y tenemos el par ordenado en 6,2. Entonces, vamos a poner aquí 0,4 y acá vamos a poner 6,2. Entonces, para buscar el valor de m, decimos que sería 2 menos 4 y 6 menos el 0, y eso nos estaría dando 2 arriba, 6 abajo. Simplificando, esto nos daría 1/3. Recuerden que ustedes meten eso a la calculadora y ya les da la respuesta de 1/3. Luego tenemos que el valor de b es 4, ya lo habíamos señalado antes. B es la intersección con el eje Y, por lo tanto la ecuación sería 1/3 de x más el valor de y, que sería 4. Nos están preguntando, la imagen de 0. Bueno, ¿cuánto es la imagen de 0? Si yo veo la gráfica, la imagen de 0 sería el valor que acompaña al 0, y en este caso es 4, se puede ver, o se puede sustituir en el valor de la x que tenemos por acá. Entonces, esto es cierto. Ahora, la gráfica interseca al eje x en 8,0. Recordemos que una intersección con el eje x siempre es número, 0. Vamos a buscar la imagen de 8. Entonces vamos a hacer diagramas, x, y. Aquí están las preimágenes, aquí están las imágenes. Entonces vamos a ver si el 8 da 0. Si yo meto el 8 en la x, entonces sería f de 8 es igual a 1/3 por 8 más el 4. Vamos a revisar que eso esté bien. Ahí avanzamos 3, 3, 0. Ok. Entonces, 1/3 por 8 nos da 8/3. Y 8/3 más 4 nos tiene que dar como 20/3 aproximadamente. No, 20/3 exactamente. Y no da 0. Por lo tanto, eso sería falso. Creo que aquí vimos un problema que dejé botado por acá, un negativo. Vamos a corregirlo. Esto tiene pendiente negativo, por eso me di cuenta que había un error. Al ser una pendiente negativa, yo lo había colocado positivo, lo dejé por alguna razón botado, pero lo vamos a recuperar. Entonces es negativo y volvemos a evaluar el 8.
Si yo evalúo 1 tercio por 8 me da menos 8 tercios. Menos 8 tercios más 4 ya no da 20, sino que estaría dando 12 menos 8 serían 4 tercios y negativo además. Bueno, al fin y al cabo no da 0, por lo tanto esto es falso. Luego decimos que es verdadero solo la 1. Vamos a la siguiente pregunta. Nos están dando un logaritmo. En este caso, el logaritmo, si todo se mueve cuando yo muevo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, tenemos un logaritmo que es decreciente. Esto quiere decir, recordemos que cuando la base, bueno, ¿cómo es la fórmula de un logaritmo? Vamos a ver si viene aquí al final. Sí, aquí viene. La fórmula de un logaritmo siempre es y igual logaritmo en base a de x. Si el valor de la base es un número entre 0 y 1, eso quiere decir que la gráfica del logaritmo es decreciente. Si el valor de la base es mayor que 1, entonces la gráfica tiene que ser creciente. Siempre pasan por el 1, siempre va a ser así. Entonces, regresando, esto es un logaritmo cuya base es un número menor que 1 y mayor que 0, o sea, está entre 0 y 1, y nos dice, de acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el valor de A? Dentro de las respuestas tenemos que eliminar el 5 y el 25 porque de fijo no son menores que 1. ¿Cómo hacemos para buscar la base? Tenemos un par ordenado. El par ordenado que nos están dando ahí es 25, menos 2. Entonces, al ser 25, menos 2, yo voy a decir, si la ecuación del logaritmo es y igual logaritmo en base a de x, y tengo que el valor de y es menos 2, pongo entonces menos 2 es igual logaritmo en base a, que es lo que no sé, es igual a 25. Para pasar de logarítmica a exponencial, vamos a decir que un logaritmo, cuando se pasa a exponencial, mantiene la misma base. Esto que está acá es el argumento y esto que está acá es el exponente. Entonces, va a quedar a de base menos 2 de exponente y esto es igual a 25. Podemos decir que como el exponente es negativo, esto va a invertirse. Vamos a poner 1 sobre a la 2 es igual a 25. Luego vamos a decir que la 2 sube a multiplicar 25 a la 2 y luego el 25 pasa a dividir. Y esto es igual a la 2. Para quitar el cuadrado sacamos raíz. La raíz de 1 sobre 25 es 1/5 y eso es igual a A. Entonces, la respuesta correcta tiene que ser la opción B. Recuerden que ahora también hay muchas calculadoras que tienen funciones para desarrollar una ecuación. Solo tendrían que poner la ecuación en términos de x y usar los botoncillos ahí de Shift Calc y eso les ayuda también a resolver ecuaciones. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos, aquí vamos a ver si lo podemos hacer así. F es una función cuadrática cuya gráfica interseca el eje x en 0,0 y 10,0. Ubico los ejes de coordenadas, voy a decir en rojo que es el punto 0,0 y por acá voy a poner el punto 10,0. Son estos dos puntos que tenemos por aquí. Luego nos dicen, si el vértice de F corresponde al punto M, N y ¿cuál es el valor de M? Bueno, entonces, ¿qué es el vértice, verdad? El vértice es el punto máximo o el punto mínimo de una gráfica. Si yo hago una gráfica que tenga un punto máximo, ese sería el punto máximo, y una gráfica con punto mínimo, ese sería el punto mínimo. Todos los pares ordenados tienen coordenada x, que en este caso la coordenada x es m, y coordenada y, que es n, de acuerdo a lo que nos dice el texto. Entonces, ¿quién es M? M es el eje de simetría. Y N sería el punto máximo en el eje Y. Vamos a borrar esto para que pongámoslo bien clarito.
Ya la página no me da ahí, puedo poner eje Y. Entonces, como nos están pidiendo el valor de M es el centro de simetría. En el tema anterior de geometría vimos que existen simetrías y la simetría nos está diciendo que el centro de la gráfica es un punto entre 0 y 10. ¿Y cuál es el centro entre 0 y 10? Pues el 5. Entonces, de fijo, el 5 tiene que ser el valor de M. La gráfica puede ser cóncava hacia abajo o la gráfica puede ser cóncava hacia arriba, pasando por 0 y 10, y el centro va a ser 5. Entonces, como nos piden el valor de M, que es el eje de simetría, entonces decimos que eso vale 5. Esa operación es solamente de observar. Durante las fiestas, en la pregunta 36, durante las fiestas se cobró el parqueo como parte de la recolección de los fondos. Por un día de parqueo, cada carro pagaba 5,000 y cada moto pagaba 2,000. En el primer día se llegó a un total de 43 vehículos entre motos y carros y se obtuvo un ingreso de 161,000 por concepto de parqueo. Entonces vamos a decir que esto es un sistema de ecuaciones. Vamos a decir que las motos son X y los carros son Y. Entonces, X más Y nos da un total de ¿cuántos vehículos? De 43, que era lo que nos estaban diciendo por allá. Luego vamos a decir que el costo por cada carro, los carros son Y y las motos son X. Atención porque los valores están en un orden diferente a lo que tenemos en la ecuación. Entonces son 2,000 por moto y tenemos 5,000 por cada carro. Entonces le ponemos cada Y. Y esto nos está dando un total de 161,000. Cuando nosotros tenemos una calculadora científica, los sistemas es una secuencia de botones que sería modo 5.1. Si pueden meter los datos, pueden meter el 1, el 43, el 2000, el 5000, el 161 y les va a dar la respuesta. Como en este aparato no tenemos calculadora, lo tenemos que hacer a pata, entonces nos preguntan las motos. Las motos sería, motos es X, entonces vamos a buscar X, despejamos Y. Entonces la Y es igual a 43 menos X, sustituimos ese valor en la Y que tenemos ahí y entonces nos daría 2,000 X más 5,000, el valor de Y que decimos que es 43 menos X, luego decimos que esto es igual a 161,000 y tenemos que distribuir esto. Entonces vamos a decir que esto es 2,000X más 5,000 por 43, entonces ponemos los 3 ceros, 5 por 3, 15, llevo una, 5 por 4, 20, 21, y menos 5,000X es igual a estos 161,000. Luego decimos que las X de un lado y los números de otro. Entonces tenemos que 2,000 menos 5,000 nos da menos 3,000X. Y esto es igual a 161,000 menos 21,500. No, 215,000, perdón. Y decimos que la resta de esto, si hacemos la restita por aquí, entonces tenemos 215,000 menos 161,000. Hacemos la restita, 0, 0, 0. De 1 para 5 son 4, de 6 para 11 son 5 y serían 54,000. Entonces decimos que menos 3,000X es igual a 54,000. Pasamos el 3,000 a dividir. Entonces por aquí en una esquinita vamos a poner que X, esto es negativo, es igual a menos 54
entre menos 3000, cancelamos los ceros, 3000 o 30.000 eran, 3000, sí. Y menos con menos da más, y sacamos la tercera de 54 y nos tiene que dar 18 aproximadamente, y tenemos que las respuestas, la opción A es 18. Recuerden que ustedes pueden usar la calculadora y que es mucho más sencillo hacerlo en modo 5-1 para aquellos chicos que nos están diciendo que se extendió y que tenemos calculadora. Bien, ok, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Un empresario estima que el ingreso diario en miles de colones por la venta de un producto está dado por I de X es igual a 100X menos 0,25X a la 2, y nos están diciendo que la X representa la cantidad de unidades vendidas diariamente con X mayor que 0. Lo que nos interesa de este texto es la ecuación, y decimos que el ingreso en términos de X está dado por 100X menos 0,25X a la 2. Y nos están diciendo que de acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el ingreso máximo en miles de colones que se puede obtener del empresario por la venta de este producto? Entonces, si queremos buscar el valor máximo, nos están hablando del vértice. La parte Y sería menos discriminante entre 4 por el valor de A. El discriminante, vamos a poner por acá que la A vale 0,25 negativo, que la B vale 100, y vamos a decir que la C no hay, que por lo tanto es 0, y entonces decimos que la fórmula sería menos el valor de B, que sería 100 al cuadrado, menos 4 por el valor de A, que en este caso A es menos 0,25, y esto multiplicado por el valor de C, que es 0, y esto dividido entre 4 por el valor de A, que es menos 0,25. Vamos a buscar el dato, meten eso en la calculadora para ir agilizando el proceso, y esto nos tiene que dar aproximadamente, dice que da 10.000. Bueno, entonces ponemos que 10.000 es el valor de la solución, y la respuesta correcta sería la opción C. Entonces vamos a continuar con el ejercicio 38, y vamos a decir que estos ejercicios son completamente mecánicos. Vamos a ampliarlo un poquito para tener completamente la pantalla. Entonces, en este caso vamos a meter logaritmo a ambos lados del igual, y entonces yo pongo logaritmo en base 10 porque las respuestas están en base 10, y pongo 3, 2x menos 1 es igual a logaritmo en base 10 de 5. Aquí voy a multiplicar esos dos de una vez y voy a poner 4x más 8. Entonces, los exponentes bajan a multiplicar, el 2x pasa a multiplicar el logaritmo, 2x logaritmo de 3, el 1 pasa a multiplicar el logaritmo de 3, es igual, el 4x baja a multiplicar el logaritmo de 5, y el 8 baja a multiplicar el logaritmo de 5. Luego pasamos las x de un lado y los números de otro, entonces ponemos 2x logaritmo de 3 menos 4x logaritmo de 5, y esto es igual a 8 logaritmo de 5. Pasamos el logaritmo de 3 a sumar. Luego sacamos a factor común la x. Aquí queda 2 logaritmo de 3 menos 4 logaritmo de 5. Y esto es igual a 8 logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Pasamos el que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y entonces esto sería igual a 8 logaritmo de 5 más, falta el logaritmo de 3, todo esto dividido entre 2 logaritmo de 3 menos 4 logaritmo de 5. Y la respuesta correcta en este caso sería la opción C.
Esto siempre va a suceder, lo que yo le digo a mis estudiantes que esto es como la canción de la maraca, que se agarra el güiro, se corta la maraca se bajan los exponentes, se multiplican, se pasan las X del mismo lado, se pasa a dividir y ya ahí está. Esa es la respuesta correcta. Se le puede hacer una cancioncita si quieren ahí a los chicos para que hagan la relación. La siguiente pregunta es la última pregunta de logaritmos. En este caso son solo propiedades de los logaritmos. Recordemos que la suma de dos logaritmos es la multiplicación de los argumentos. Si yo multiplico x más 4 por 3x más 5, eso jamás me va a dar 4x más 9, porque lo que están haciendo ahí es sumando la x con el 3x, no multiplicando. Y luego en la otra propiedad tenemos que un valor que está al frente del logaritmo, el coeficiente numérico, sube de exponente. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Quedaría logaritmo de x a la 40 más logaritmo de x a la 10 por y a la 20, todo elevado a la 3. Y ahora decimos que esto sería logaritmo de x40 más logaritmo potencia de una potencia sería x a la 30 por y a la 60 y luego la multiplicación de logaritmos es la suma de sus argumentos y entonces digo la multiplicación de sus argumentos x40 multiplicado por x30 y60 y entonces decimos que x40 por x30 es la suma de los exponentes, logaritmo de x70, y60. La respuesta correcta no coincide porque dice y20 y por lo tanto eso es falso, esto es falso y ninguna es verdadera. Entonces así terminamos esta sesión. Les recuerdo que todavía queda la tercera parte, la tercera área, que sería geometría, estadística y probabilidad. Recordándoles que todos estos apuntes van a tener ustedes acceso. Si hace falta algún detalle o se les pasó en el video, se pueden devolver a revisar la resolución de todos los ejercicios que va a estar más adelante en el Dropbox que vamos a tener para que ustedes puedan acceder a todos los materiales que estamos trabajando y estamos preparando para ustedes. Esperando que les vaya de la mejor forma, entonces vamos a cortar esta parte y luego vamos a seguir con estadística y probabilidad.